vamos a tener la conversación con María del Pilar Álvarez, que es una especialista para nosotros muy importante de los temas que ella ha venido trabajando. Y un poco para meternos ya a nuestra invitada, le paso la palabra a Nafkin, integrante de este observatorio, que nos va a hacer la presentación y un poco la coordinación general de esta conversación. Muchas gracias por estar y bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a Pilar por la disposición y su tiempo de estar aquí en nuestro tercer conversatorio. También a todos los chicos del observatorio y a todos los presentes y especialmente a nuestro director, que gracias a él es todo esto posible. Bueno, presentando un poco a nuestra expositora, María del Pilar Álvarez es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Estudios del Asia de Este, con especialidad en Corea por la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur, es investigadora del CONICET, es directora de la diplomatura y de la maestría en Estudios Coreanos en la Universidad de El Salvador, también es profesora en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Puerto Itela y en la Universidad Nacional de Lausanne. Ha estudiado idioma coreano en la Universidad de Kyunghee, la Universidad de Mujeres de Iguá y el Instituto de Traducción Literaria de Corea en Seúl, donde asimismo vivió durante 6 años. Ha publicado varios artículos académicos y libros que analizan el legado del imperialismo japonés en las relaciones internacionales del Asia del Este. Su último libro es Mujeres de Confort en China, una guerra íntima. Bueno, así que ya estamos en tiempo, así que si no hay ninguna duda, creo que ya podríamos comenzar con la charla. Bueno, empiezo entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a compartir acá algunos datos, sobre todo eh, ahí, ahí está, para que se vea bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio también y por darme la oportunidad de conectarme con Mar del Plata, que como les decía informalmente, no, más allá de Nafki no tenía tanta conexión y siempre es bueno también conocer eh, a otros profesores, investigadores y jóvenes en formación que les interesan estos temas. Y bueno, lo que voy a presentar en realidad son muchísimos años de trabajo de investigación y considerando un poco el perfil del observatorio de los alumnos, voy a tratar de darle un giro más vinculado a las políticas de género y a la política internacional, pero como todavía suele pasar en Argentina, me voy a ver obligada a hacer algunas explicaciones históricas para que se entienda, ¿no? Todavía todos tenemos como, creo que más allá de que viene cambiando muchísimo, pero igual acarreamos una formación más eurocéntrica, así que voy a hacer algunas aclaraciones para el caso. Y este famoso caso que ahí dice en realidad está en coreano, Wianpu, es el caso de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente por la Armada Imperial de Japón durante la guerra. Y acá hago las pequeñas aclaraciones históricas del caso para que se entienda. Eh, en Asia hubo una guerra que empezó mucho antes de la Segunda Guerra, y a partir de 1931, en realidad cuando ya triunfa en Japón un sector militarista, donde con ese sector militarista va a triunfar la idea de generar un gran imperio de Japón en Asia, Japón va a empezar a avanzar sobre territorio, sobre todo sobre territorio chino, porque para ese momento tanto la península de Corea como Taiwán eran colonias de Japón, es decir, estaban bajo su dominio. Y a partir de ahí, la historiografía china va a hablar de la guerra de avance de Japón en Asia, desde 1931, sería barra 32, se tiene en cuenta la conquista de Manchuria y la creación del Estado manchukuo que se formaliza en el 32, hasta 1945, hasta que Japón finalmente es derrocado en la guerra. Y en la historiografía de Corea, si bien no se lo suele llamar así, también se toma el mismo periodo para el caso que voy a estar hablando hoy, que son las mujeres esclavizadas sexualmente. Eh, Hay distintos momentos en esta guerra y quizás lo más conocido para quienes siguen un poco más la región es a partir de 1937, porque tenemos una pequeña diferencia entre 1931-32 al 37, va a haber focos de avance de Japón en territorio chino, pero a partir del 37 al 45 ya van a estar en guerra continua y a partir, luego del estallido de la Segunda Guerra, Japón se va a alinear al eje.
Así que bueno, tenemos un periodo muy largo y por ese periodo que es tan prolongado, donde Japón va a avanzar bastante sobre bastante territorio chino y después va a avanzar sobre el sudeste de Asia, más las colonias, etcétera. Imagínense que va a llegar casi a la frontera con India, si llega apenas, pero llega a territorio indio. Se vamos a estar hablando de una red de esclavización sexual que tradicionalmente, si ustedes googlean, les va a aparecer 200.000 víctimas, que es el número que siempre manejó Corea, pero que China desafía un poquito ese número diciéndole capaz tenemos muchas más porque las primeras investigaciones que se hacían no tenían en cuenta mucho todavía lo que había pasado en territorio chino. Después de la charla van a entender por qué. Y bueno, podríamos estar hablando también hasta de 400.000 víctimas, piensen que es un periodo muy largo y en un vasto territorio donde se esclavizaron mujeres de todos los territorios ocupados. Y ahora sí vamos con un poquito a la explicación del caso. ¿De qué vamos a estar hablando en este sistema de esclavización sexual? Bueno, como ustedes sabrán, lamentablemente las cuestiones, la violencia contra la mujer en conflictos armados es algo que existe desde tiempos inmemoriales. Y no por eso, van a ser, no porque siempre haya existido la violencia en el cuerpo de las mujeres y porque la guerra en el cuerpo de las mujeres se lo haya tomado como una forma también de conquista por los ejércitos, quiere decir que esto esté legitimado ni mucho menos legalizado. Es decir, estaba penalizado cualquier tipo de violencia sexual en las mujeres, penalizado por la propia legislación de Japón, además de por las convenciones internacionales de la época. A pesar de eso, tenemos varias masacres que van a ocurrir y varias situaciones de violencia masiva durante este conflicto. Por ejemplo, la famosa masacre de Nanjing en 1937. Pero el caso de las esclavas sexuales no refiere a estas situaciones de violencia masiva, sino a una red, como verán, de sistematización de esclavización sexual. Es algo muy distinto. Quiere decir que el gobierno de Japón, la Armada Imperial, organizó, sostuvo, auspició, financió esta red de esclavitud sexual de mujeres. ¿Cuál era el objetivo de esta red, de crear esta red de esclavización sexual? Bueno, en los documentos que tenemos muchísimos documentos, después si quieren me hacen preguntas si hablamos. El objetivo central de la red de esclavización sexual es que se dan cuenta la Armada que es mucho mejor tener serían mujeres a disposición de los soldados que estén bajo el control de la propia Armada, así podrían controlar la salud de las mujeres, obligar también el cuidado de salud, por ejemplo, el uso de preservativos de los soldados, porque los soldados tienen que estar en el campo de batalla y por lo tanto tienen que estar en buenas condiciones de salud, que eso es mucho mejor que estas situaciones de violencia masiva extendida en la que ya se había visto involucrada la Armada Imperial. Además tenemos una cuestión propia de género, de época, ¿no? Es una forma de gratificar a los soldados, ¿no? La propia Armada va a tener este sistema donde le permite gratificar, ellos llegan victoriosos o no del campo de batalla y tienen estas mujeres a disposición, ¿no? Ellos entregan la vida por el emperador y de alguna manera el emperador les está entregando estas mujeres a ellos para que puedan continuar con heroísmo y valentía en la guerra. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres, vamos a tener mujeres en los testimonios de todos los territorios ocupados, incluyendo el propio Japón. Si tenemos mujeres de todos los territorios, no hubo excepción, y esto implica de todos los países, de Timor Oriental, de Malasia, de Corea, de China, etcétera, ¿no? De todos los territorios que llegó a ocupar durante este largo conflicto. Y las modalidades y además tenemos como una característica, por lo menos en los testimonios, de que la mayor parte de las mujeres pertenecen a sectores muy marginales de la población, ¿no? Generalmente no se llevaron masivamente las mujeres de la aristocracia, por ejemplo. No tenemos casos de mujeres de la aristocracia coreana que hayan sido esclavizadas sexualmente. Estamos hablando de personas, de mujeres campesinas, de mujeres muy pobres, de mujeres analfabetas, mujeres que son muy discriminadas por las sociedades de origen, porque estamos en una época donde las mujeres tienen muy pocos derechos, por ejemplo, como es en el caso de Corea, también en el caso de China, mujeres que hasta ni siquiera es importante, como en el caso de China, que tengan un nombre propio, mujeres campesinas analfabetas. Entonces, bueno, estamos hablando también de una situación de mucha marginalidad y en ese contexto de marginalidad, con distintas estrategias de secuestro, van a ser llevadas estas mujeres. Una característica común son siempre llevadas en contra de su voluntad. Ninguna de las mujeres dijo que quería ir
a ser esclavizada. La palabra que se usa es mujer de confort o mujer de consuelo, que es la traducción literal de la palabra que se usaba en japonés en la época para pedir a estas mujeres, porque a las mujeres que confortaban o consolaban serían los soldados. Y esta palabra son 3 caracteres, esos 3 caracteres tienen una pronunciación relativamente similar entre China, Corea y Japón. Y bueno, hasta la actualidad se sigue usando la misma palabra entre comillas, obviamente, porque no son mujeres que confortaran a nadie, porque es el término con el que se popularizó la causa, ¿no? Todo el mundo conoce que las mujeres de consuelo, de confort son estas mujeres, entonces se continúa utilizando. En las modalidades de secuestros varían, pero generalmente, por ejemplo, en el caso de Corea se repite que muchas de estas mujeres eran engañadas con falsas promesas de trabajo. Estamos en una situación, como les decía, muy precaria, hay hambre, hay hambrunas, y para esa época ya empieza un incipiente proceso de industrialización, en el caso, por ejemplo, de la península de Corea, entonces, industrialización obviamente a cargo, muchas de estas industrias a cargo de japoneses, otras no, porque se permitía también la inversión coreana, pero lo que se sabía en el campo, aunque ellas estaban a veces alejadas de las zonas fabriles, es que en las fábricas se pagaba mejor que, por ejemplo, vender cosas en el mercado o que ir a cuidar bueno, trabajar de doméstica de alguna familia por ahí de los pueblos, de clase, de alguna situación económica mejor. Entonces, estos intermediarios lo que hacían es decirle que los japoneses estaban buscando mujeres para trabajar en determinada fábrica y después eran derivadas a estos lugares de rapto que se los conoce como estaciones de consuelo o de confort. Eh, no es la única modalidad de rapto. También hubo mujeres que fueron directamente tomadas cuando caminaban por y se las llevaron, es decir, directamente raptadas. Esto suele ser lo más común en el caso de los territorios ocupados a la medida que la guerra avance, por ejemplo, en China, en las Filipinas. De Filipinas tenemos muchos testimonios, y en otros territorios directamente agarraban las mujeres a la calle y se las llevaban, o las sacaban de instituciones. En Filipinas se las llevaban de la escuela, y tenemos algunos casos de mujeres derivadas desde que estaban en campo de prisioneros y las llevaron a las estaciones también de consuelo. Tenemos algunos pocos casos que van a volver la causa un poco controvertida, aunque no debería, de mujeres que fueron vendidas por familiares a intermediarios o vendidas por tutores que tenían a cargo a intermediarios. Es decir, la venta de mujeres era algo que ocurría en esa época. Como les decía, estamos hablando de un momento de mujeres prácticamente sin derechos, y sobre todo las mujeres campesinas. La mujer en esa cultura campesina es una carga para la familia, donde quien puede trabajar mejor la tierra obviamente es el hijo varón, la mujer rápidamente hay que casarla. Entonces hay algunos casos, tenemos de mujeres que directamente las vendieron intermediarios. No lo vendieron al sistema de esclavización, ni sabían a dónde ir, pero bueno, muestra obviamente un desapego total hacia estas personas en familias muy necesitadas donde directamente las entregaban. Entonces tenemos una variedad de modalidades de secuestros, pero lo que tiene en común toda esta variedad de modalidades de secuestro, que siempre estos intermediarios, que obviamente refleja colaboración local, los intermediarios, muchos de ellos son o coreanos o chinos, hay intermediarios locales, se las daban a alguien del ejército japonés. Entonces el ejército era el que las reclutaba, el ejército era el que le pedía a los intermediarios una cantidad de mujeres determinadas, o el ejército era el que iba y directamente secuestraba a las víctimas. Entonces hay un involucramiento de la Armada Imperial en la conformación, la organización, y una vez que tenía a estas mujeres era el propio ejército, la propia armada, las que las derivaba, decía, estas van a Shanghái, estas van a tal campo de batalla, estas van a tal lugar. Y ahora vamos a la vida en el lugar de rapto, perdón. Eh, y una vez que entraban en estos burdeles, serían los lugares, estas mujeres estaban literalmente esclavizadas. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres no eran prostitutas, no había prostitución forzada, ellas no se podían ir de estos lugares, estaban controladas, si ellas se iban, las mataban. Estaban en una situación de control total de sus cuerpos, y además de estar obligadas a recibir de 15, 20 o hasta más soldados por días, salvo alguna excepción, ninguna de las mujeres ha dicho que ha recibido dinero por la actividad, y además de estar en una situación real de esclavitud, no se podían ir, ¿no? La comida se las proveía, muy poca comida, ¿no? Porque estamos en un momento de guerra, se las proveía la Armada, y además la Armada, mostrando su involucramiento, enviaba cada tanto
médicos, dependiendo de la ubicación de estas estaciones de confort o de consuelo, mandaba a los médicos a que les chequearan la salud. Y los médicos eran los médicos de la Armada, y a veces cuando ellas tenían algún problema de salud, las derivaban directamente al hospital del ejército. Entonces, bueno, tenemos un involucramiento total de la Armada Imperial en este sistema de esclavización. Las mujeres estuvieron esclavizadas, el tiempo varía mucho, porque varía, depende del momento en que las secuestraron, es decir, cuánto tiempo pasó hasta el finalizar la guerra, o en el caso de los territorios donde iba avanzando Japón, podría ser que las hayan liberado antes de finalizar la guerra, porque bueno, el territorio justo era conquistado, por ejemplo, por el ejército, por los nacionalistas en China, y bueno, ahí ya eran liberadas estas mujeres. Entonces tenemos mujeres que fueron liberadas antes del 45. Si bien tenemos fuentes que demuestran la existencia de estas estaciones de confort o de consuelo desde 1932, la primera tenemos el registro en Shanghai. eh, Tenemos como dato que tenemos una mayor cantidad de mujeres secuestradas en el último periodo de la guerra, que el último periodo de la guerra se lo considera post-Pearl Harbor. Después del ataque sorpresivo a Pearl Harbor, Japón va a entrar en un avance rápido sobre los territorios y sobre el sudeste de Asia, y ahí va a tener programas para la movilización forzada de personas, y dentro de esta movilización forzada ahora sí vamos a tener más mujeres movilizadas como mujeres de confort. Voy a saltear los testimonios. Acá una de las víctimas muy famosa, Kim Bok-do, que ya falleció igual hace relativamente poco. Y bueno, tenemos fotografía de época. Acá tenemos solo una aclaración porque me voy tomando el tiempo porque suelo hablar mucho y no me quiero exceder. Una mujer que está embarazada, tenemos casos de mujeres embarazadas. Este bebé bueno, falleció dentro del cuerpo de esta víctima, pero esta víctima sobrevivió, se reconoció después en la foto, es una historia bastante interesante. Y bueno, también tenemos el caso de mujeres embarazadas, en la mayoría de los casos las obligaban a abortar. Cuando las obligaban a abortar, las retiraban el útero, es decir, tenemos que muchísimos casos, no todos, las mujeres después no van a poder tener hijos de manera natural, lo cual para mujeres de esa época va a ser un gran shock, ¿no? Son mujeres que habían sido simplemente criadas para cuidar a los hombres del lugar, cuidar a los padres, cuidar a los hermanos varones, cuidar a los hijos, y bueno, parte de toda esta guerra que va a transcurrir en sus cuerpos le va a robar de alguna manera este rol que ellas creían que tenían que tener en la sociedad. Al finalizar la guerra, podríamos decir, van a venir un sinfín de historias distintas. Estamos hablando de mucha gente, muchos territorios ocupados, pero lo que va a tener en común es que en muchos casos fueron abandonadas literalmente, ellas quedan directamente en los lugares donde están, ellas están encerradas, no se enteran de lo que está pasando, por lo tanto, algunas quedan en territorio chino, otras quedan en las Filipinas, otras están en Singapur, y bueno, a algunas de ellas les va a llevar un tiempo, en el caso de Corea, y ahí me voy centrando en el caso de Corea, volver a su hogar. En el caso de Corea, son las mujeres que fueron desplazadas, porque la guerra prácticamente solo sobre el final ya entran las tropas rusas, no transcurrió en territorio coreano. Entonces, estas mujeres esclavizadas sexualmente las llevaban a otros territorios. Algunas pudieron volver con las campañas para repatriar a los soldados, otras no, quedaron viviendo en territorios, pero tienen en común sentir vergüenza, no hablar del tema, generalmente nadie va a hablar del tema, y es quedar en una situación de pobreza en mujeres que muchas de ellas venían de situaciones de mucha pobreza y marginalidad. Entonces podríamos decir que después de la guerra no se habló del tema, más allá de que en algunos casos podría ser que las víctimas le contaran a algún integrante de la familia, por ejemplo, a las madres, les contaran porque querían evitar que las casaran, ¿no? Era bastante común que si volvieran las quisieran casar, porque era lo que tenía que hacer una mujer de esa época, y ellas ya no podían tolerar el hecho de estar con un hombre, y por lo tanto, para evitar esa situación, a veces le confesaban a las madres que también mantenían oculto lo que ocurría, y trataban de ver qué se podía hacer con ella. Me voy a saltear los testimonios, después me preguntan. Y bueno, como sé que muchos son el Observatorio de Política Internacional, le quería dar un marco más internacional. Y bueno, nadie habló de estas causas, pero como suele pasar en muchas cosas así, nadie habló, pero todo el mundo sabía de alguna manera. Lo que no se sabía era qué tipo de involucramiento había tenido Japón, cuál era el alcance, cuántas víctimas, pero lo que siempre se supo en los pueblos,
y se creía por rumor, es que a las mujeres se las habían llevado y claramente no había pasado nada bueno con estas mujeres, ¿no? Esto un poco estaba instalado, pero no estaban dadas las condiciones para investigar ni para saber, y primero no estaban dadas las condiciones a nivel local. Vamos a tener que el país pionero en este movimiento, el sentir el país que va a tener como la voz más fuerte en las causas de las mujeres esclavizadas, de las mujeres de confort, va a ser Corea del Sur, y Corea del Sur recién se va a democratizar en 1987. Bueno, en 1988, de hecho, asume el primer presidente de la democracia, y por lo tanto, en todo el periodo anterior tenemos muchísimas censuras, sobre todo muchas censuras vinculadas a los vínculos con Japón. No estaban dadas las condiciones y tampoco estaban dadas las condiciones de género, ¿no? Tampoco se denunciaba la violencia doméstica, tampoco se podía hablar de la violencia en el cuerpo de las mujeres en ningún sentido. Y tampoco había movimientos todavía de mujer tan fuertes que van a empezar a surgir de a poco. Por lo tanto, necesitábamos que haya cambios internos, no solo del régimen político, sino también en la forma de mirar la violencia en el cuerpo de las mujeres para que esta causa pudiera emerger en el debate público. Y también vamos a necesitar, vamos a ir viendo, que también vamos a necesitar de una serie de cambios internacionales, ¿no? Para 1945, cuando termina la guerra, en el caso de Japón, los tribunales que juzgaron las atrocidades cometidas por Japón son los tribunales para el lejano, o el Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente, conocido como juicios de Tokio, y en estos juicios de Tokio había personas donde testimoniaban y contaban violencia que habían sufrido mujeres. Muchas veces eran hombres que iban y declaraban lo que habían visto de otras mujeres, que les habían contado otras mujeres, pero no era un crimen en sí mismo, ¿no? Todavía no estaba tipificado como un crimen en sí mismo, porque para eso vamos a necesitar de cambios en la legislación internacional, y esto es muy importante tener en cuenta en la causa de las mujeres de confort, porque desde que se inicia el movimiento va a ir acompañando un montón de transformaciones en la forma de pensar la violencia de género en conflictos armados a nivel internacional, ¿no? Y eso va a haber cambios en la forma de tipificarlo, de conceptualizarlo, y esos cambios en la perspectiva legal va a tener un montón de impacto en la causa. Por ejemplo, yo les estoy hablando desde que empecé de esclavitud sexual, pero es una palabra que van a incorporar los movimientos muy tardíamente, dado que en esa época todavía no se pensaba a estas situaciones como de esclavitud sexual. Y acá estamos en el origen, ella es una de las mujeres fundadoras del movimiento en Corea del Sur, y este movimiento surge a raíz de sectores educadas, mujeres de la iglesia. No puedo dar una clase de historia acá de Corea, pero las iglesias cristianas tienen un peso muy fuerte en la política en Corea del Sur, sobre todo en temas vinculados a los derechos humanos y más aún en temas vinculados a las mujeres. Y bueno, ella era miembro de la iglesia presbiteriana, es hija de hecho de personas muy educadas, es decir, pertenece a cierta aristocracia educada de Corea, y ella es de la misma edad de la generación de las víctimas que fueron raptadas, y sospechaba que algo había pasado, empieza a investigar, se apoya en un montón de investigaciones que estaban surgiendo en Japón. Japón ya era una democracia desde el fin de la ocupación, y, eh, y en estas investigaciones, bueno, van a impulsar ya en democracia las primeras organizaciones para investigar específicamente el caso de las mujeres de confort, que en esa época no se lo llamaba así, y estas son las dos principales organizaciones que hay en Corea del Sur. Y muy importante es que para que pudiera el movimiento tomar forma, ellas necesitaban algo, y lo que necesitaban era una víctima que finalmente se animara a hablar, a dar testimonio público frente a las cámaras e ir y hacerle una denuncia judicial a Japón por lo ocurrido. Y esto va a llevar mucho tiempo, nadie quiere hablar, nadie quiere ser estigmatizada, las mujeres no quieren que otros sepan. Y bueno, el caso va a ser una famosa víctima que va a devenir en activista muy conocida, se llama Kim Hak-sung, que es coreana, que el 14 de agosto, apoyada por estas organizaciones, de hecho esta persona es la misma que aparecía en la foto anterior, apoyada por estas organizaciones, va a dar una conferencia pública denunciando lo que hizo Japón, es decir, cómo la raptó, cómo la llevaron, cuántos años estuvo esclavizada sexualmente, una conferencia conmovedora, y además van a presentar las organizaciones una demanda judicial.
esta no es la primera historia real, en realidad que se conoce por la historia más conocida, y a partir de acá va a provocar un efecto como boomerang. Va a haber un montón de otras víctimas que al escucharla en televisión, porque estamos en 1991, ¿no? Una época de consumo de la televisión así masiva, ¿no? No de ahora que la gente consume sus propias redes, sino de la televisión en los hogares, en las cafeterías, en los restaurantes. Bueno, va a tener un impacto mediático enorme, un impacto regional enorme, ¿no? Porque estamos hablando de una región que va a estar muy conectada entre sí y por lo tanto va a provocar que un montón de víctimas, digamos, nosotros también vamos a hablar y también va a provocar que un montón de activistas en otros países donde Japón avanzó, digan, bueno, seguro que nosotros también tenemos víctimas, porque Japón también avanzó acá, y bueno, y estas activistas feministas de otros países también van a empezar a generar sus propias organizaciones, a buscar sus víctimas, y ahora de a poco lo que se empieza a dar es como tú una red, ¿no? Un montón de organizaciones en China, en Taiwán, en Filipinas, en distintos activistas sueltos, mujeres víctimas que estaban en Australia, bueno, que se empiezan como a unir a través de organizaciones y a través de dar testimonio público, ¿no? De dar a conocer su historia. Es como que tuvieron un efecto de que muchas mujeres dijeron, bueno, ahora sí llegó el momento de hablar. Ahora, no es esto surge de arriba hacia abajo, ¿se entiende? ¿No? No es que estas víctimas armaron su movimiento, sino que de alguna manera estas personas más educadas que conocían la situación, la causa, le dieron un marco para que se genere ese activismo de las víctimas. Y bueno, acá tenemos varias repercusiones, estas son fuentes, es decir, son documentos donde dice traigan tantas mujeres. Y en Corea va a tener un rol, Corea tiene una sociedad civil muy activa, muy en las calles, muy de estar protestando. Y bueno, ya en 1992 van a decidir hacer una protesta, esta es la primera protesta que se hace en enero de 1992, y frente a la Embajada de Japón exigiendo justicia. Y desde ese momento, desde 1992 hasta la actualidad, todos los miércoles de 12 a 13 del mediodía se hace una protesta frente a la Embajada de Japón en Seúl, y ahí como verán, bueno, las protestas ahora son mucho más masivas que en aquella época, y muy importante, además de organizar las protestas, van a empezar a hacer obviamente un montón de campañas, campañas de visibilización, también tienen que trabajar en sus sociedades, dar a conocer el caso. Lo que van a hacer es unirse todos estos activistas de los distintos lugares y poner en común, bueno, tenemos que tener 7 reclamos concretos para hacerle a Japón, ¿no? Una causa, habría muchas formas de reclamar, pero vamos a tener 7 reclamos concretos y eso lo van a coordinar. Ellos coordinan que los 7 reclamos van a hacer que Japón admita que es un crimen de guerra, que Japón desclasifique documentos, que pida disculpas, que pague reparaciones, que castigue a los responsables. Es decir, tiene que haber algún tipo de juicio, de algo que permita castigar a quienes fueron responsables, que se incluyan los libros de texto, así que Japón estudie lo que pasó y que se construyan memoriales y un archivo. Esos van a ser reclamos que tienen hasta la actualidad, son los 7 reclamos centrales de todas las organizaciones, de todos los activistas de la región, y y este activismo político va a generar como muchos tipos de demandas, distintas demandas judiciales frente a los tribunales de Tokio, pedidos a sus propios gobiernos para que ayuden a las víctimas. Las víctimas son muy marginales. El estado de bienestar en Corea del Sur, por ejemplo, en Taiwán, todavía no es muy bueno en esa época, entonces que le den asistencia a las víctimas. Además, va a haber una gran solidaridad, van a empezar a entrar en contacto con las Naciones Unidas, con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que vaya a investigar la causa, con la Organización Internacional del Trabajo, con organizaciones de derechos humanos internacionales. Bueno, se va a empezar como a difundir y ellos a hacer activismo en distintas organizaciones para que cada vez más gente conozca y conozca lo ocurrido. Y esto vamos a tener un fuerte movimiento, ¿no? Va a crecer, se va a expandir, se va a ir visibilizando, ¿no? Son muchos años de lucha, pero en todos estos años se va a ir visibilizando ya en distintos países, etcétera. Acá tenemos un tribunal, por ejemplo, que se hizo en el año 2000 en Tokio. Este tribunal es un tribunal no... el veredicto no tiene injerencia porque es organizado por organizaciones de derechos humanos, pero bueno, le da visibilidad a la causa. Y acá tenía esta foto a propósito, que es la primer testimonio que van a dar mujeres en Taiwán, que van, como verán, tiene una cortina negra porque no se animaban a hablar públicamente. Este testimonio es posterior al de Kim Hak-sun, y bueno, después, cuando ya se encuentren con las víctimas, etcétera, ya estas mujeres se van a animar a hablar públicamente. Vamos a ver que se van masificando las protestas, bueno, tenemos un montón de actividades, y ahí verán, acá es una víctima, tenemos el caso de mujeres no asiáticas, que son las víctimas holandesas, que eran las hijas de los colonos que estaban en Indonesia. Indonesia era una colonia holandesa, y el único caso de mujeres occidentales que está dentro de esta causa son las mujeres holandesas.
Y antes de avanzar con, ya quería volver acá, que también es importante en todo este tiempo que para que esta causa se expandiera y se hiciera tan conocida, acompañó un montón de cambios en la legislación internacional, ¿no? Hay que pensar que a partir de mediados de los 70 entra de lleno en la agenda de Naciones Unidas los temas vinculados a la discriminación y a las problemáticas de las mujeres, y esto va a ir dando pie, ¿no?, a distintas conferencias sobre las mujeres que se van haciendo a nivel internacional. Y si bien los primeros trabajos o los primeros focos de estos en las Naciones Unidas estaban vinculados a las desigualdades, por ejemplo, las desigualdades en el mundo del trabajo, en la vulnerabilidad de las mujeres, también va a entrar el tema de la violencia contra las mujeres, y esto va a ir dando pie a una serie de transformaciones. Y por ejemplo, si van tomándole conferencias de distinta época, se va a ir hablando de la violencia con distintos tonos. Por ejemplo, no es lo mismo decir que la violencia contra la mujer es un crimen contra el honor de la mujer, que lo que vamos a tener en la actualidad como un gran cambio paradigmático a partir del Estatuto de Roma de 1998, que es considerar la violencia contra las mujeres en conflictos armados como un crimen de lesa humanidad. Entonces, todas estas transformaciones que se van a ir dando, estas nuevas formas de tipificar este crimen, van a ser muy importantes para la causa, porque van a ir transformando de alguna manera la causa, ¿no?, y las demandas. Y por eso les decía que a comienzos de los 90 y en los 90 no van a encontrar documentos donde se hable de esclavitud sexual, desde los países víctimas de esta red de esclavitud sexual, y sin embargo ya en el siglo XXI sí, está extendido, es un caso de esclavitud sexual, es un crimen de lesa humanidad, no es simplemente un crimen contra el honor de las mujeres. Y todo esto tiene que ver con ese activismo en paralelo que también va a colaborar a que esta causa tenga tanta visibilidad. Un poquito. En la actualidad lo que tenemos es que la mayor parte de las víctimas ya van a estar falleciendo, porque por una cuestión generacional y de edad, entonces va a venir como una nueva etapa con un montón de memoriales, de museos que va a haber en la región. Acá tenemos varios museos, estas son obras hechas por las víctimas, eh, y con esa belleza, pero hecha con las víctimas en algunos programas de terapia. Las organizaciones van a tener mucha contención, van a tener psicólogos, van a hacerles programas de terapia a las víctimas vinculadas a la organización. Hay que tener en cuenta que no todas las víctimas, no todas las que declararon ser víctimas de la esclavitud sexual formaron parte del movimiento, ¿no? Hay un sector que va a formar parte del movimiento social, otro que va a preferir mantener su vida sin ese involucramiento político. Y bueno, tenemos también que en muchas de las protestas ahora aparecen estas ceremonias de funerales, porque conmemorando las víctimas fallecidas, porque eso es un hecho innegable. Y vamos a tener también estatuas. En Seúl hay una estatua muy conocida, que es esta estatua, y esta estatua se va a convertir en un símbolo del movimiento. Vamos a tener esta estatua en distintos países del mundo, de hecho está ahí en China, hay en Alemania, hay en Estados Unidos, además de que hay muchísimas en todo el territorio de la península de Corea del Sur, eh, que es una estatua conmemorativa a las víctimas, ¿no? Serían ellas vestidas con ropa tradicional cuando eran jóvenes, ¿no?, que es la edad en que se las llevaron. Casi todas las víctimas eran muy jóvenes al momento del rapto, y la mayoría obviamente vírgenes. Acá estoy yo en la estatua en Seúl. Acá hay varias estatuas conmemorativas. Y bueno, como verán, esto como ya actividades, van a ver que hay gente de otras organizaciones, organizaciones internacionales, movimientos en Francia. Bueno, vamos a empezar a tener como una red que se va a ir sofisticando en ese sentido, en la forma de acción. Y acá viene la pregunta mayor, y con eso voy a cerrar. Bueno, ¿qué pasó con Japón, no? ¿Qué dijo Japón frente a todo eso? Y Japón va a tener distintos momentos en esta causa, y al inicio, es decir, cuando se va a conocer en 1991, va a sentir bastante presión. Y Japón es un país que prácticamente desde 1955 hasta la actualidad ha estado gobernado por un mismo partido político, que es el Partido Liberal, el Partido Democrático Liberal, el PLD. Y este partido es un partido muy conservador, no es un partido que tienda a la rectificación del pasado, pero ha tenido algunos como pequeños, no es un partido tampoco homogéneo, ¿no? Tenemos sectores más revisionistas, sectores más conservadores. Pero tenemos un pequeño paréntesis
acá como Murayama, que es un primer ministro, que es unos pocos años donde ganó el Partido Democrático. El Partido Democrático sí se había manifestado a favor de las demandas de las mujeres de confort, había visitado víctimas en Corea, había dicho que iba a tratar de hacer algo. Y bueno, un poco de la presión internacional de sectores más revisionistas dentro del PLD y después combinado con la llegada del Partido Democrático, es que Japón va a tomar algunas medidas. Y al principio lo que va a decir, bueno, nosotros vamos a investigar y vamos a dar una respuesta. Denos un poco de tiempo y vamos a responder. Y esas respuestas van a ser dos informes, uno en 1992 y otro en 1993, y estos dos informes son importantísimos porque en estos informes Japón va a decir que estuvo involucrado en la prostitución forzada de mujeres, no se habla de esclavitud sexual, y también que las mujeres fueron llevadas en contra de su voluntad. Entonces, asume su responsabilidad y dice que fueron llevadas en contra de su voluntad bueno, es una forma, y que va a dar una respuesta. Y esta respuesta es lo que se conoce en 1995 como el Fondo de Mujeres Asiáticas. Fondo de Mujeres Asiáticas es un fondo de compensación para las víctimas, donde Japón se comprometía a entregarles una compensación económica, una carta de disculpa del primer ministro, asistencia médica, y además se comprometía a compilar material de archivo, apoyar las actividades relacionadas con la lucha contra la violencia sexual, etcétera. Este fondo de mujeres asiáticos, que ahí ven que en grande dice rechazado, va a ser rechazado por gran parte de las organizaciones que están involucradas en la defensa de estas mujeres de confort. Y usted dirá, bueno, ¿por qué va a ser rechazado si Japón está dando una respuesta? Bueno, primero hay una forma de negociación para todos los que estudian política y política internacional. Nunca se llamó a las víctimas ni a las organizaciones. Una propuesta sin llamar a los actores involucrados, lo cual es una forma de negociación bastante errada, no tener a los sectores en la mesa de negociación. Segundo, porque el Fondo de Mujeres Asiáticas no abarca a todas las víctimas. Acá estamos hablando de víctimas que más allá de que algunas tengan más visibilidad que otras, como pasa a veces con las víctimas coreanas, las víctimas son las víctimas de la esclavitud sexual de la Armada Imperial de Japón. Y son las víctimas de todos esos países. Y este Fondo de Mujeres Asiáticos se había negociado para poder aplicarse en Corea del Sur, en Indonesia, en las Filipinas, en Taiwán y a las mujeres holandesas. Es decir, eran esas cinco. Por ejemplo, China, que tiene muchísimas víctimas, entre otros países, no eran parte de esta negociación. Entonces, ahí primero no es una forma de resolver el conflicto porque no lo está resolviendo con todas las víctimas. Segundo, los fondos no proveían del Estado, proveían de donaciones privadas. Y tercero, que es lo más difícil por ahí de entender en una charla corta, Japón tiene muchos movimientos conservadores y muchos movimientos negacionistas visibles, y en la medida que en el mismo momento que se proponía este Fondo de Mujeres Asiáticas, en paralelo, transcurren un montón de actos de negación en el país, por lo cual también hay una queja a como cierta falta de coherencia en la política del país, que por un lado ofrece el fondo, pero por otro lado permite después bueno, vamos a ver publicaciones donde hacen chistes sobre lo que le ocurre a estas mujeres, publicaciones que dicen que son mentirosas, permite un montón de organizaciones de derecha que niegan lo ocurrido. Entonces permite, por otro lado, parecería poco consistente su política. Y por último, lo más importante en el rechazo es que además no propone una forma de juzgar lo ocurrido, ¿no? Acá estamos importantísimo, al pasado hay que juzgarlo para poder rectificarse, y ninguna de las propuestas habla de cómo se va a juzgar. Si no se puede hacer juicios de justicia judicial, bueno, ¿hay alguna otra medida de juzgar? Por lo menos dar a conocer los nombres de los responsables, ponerlos en los libros de texto. Esto es algo que Japón no estaba dispuesto a hacer y por eso fue fuertemente rechazado. A partir del rechazo, que no es un rechazo total, es decir, el fondo queda abierto, las víctimas que quieren aplicar aplican, hay todo un proceso de control y si les pueden dar, es decir, algunas víctimas de los distintos países aplicaron, y finalmente en el 2007 cerró por completo el fondo, y el propio fondo en su página ya dice, bueno, no fue una política exitosa, claramente no, porque se ponen ahora en paralelo, el movimiento empezó a crecer y crecer y es cada vez más visible. Y el último intento de negociación en el caso de Corea del Sur, pero no de los demás países no tuvieron ningún intento de resolver el conflicto con Japón, va a ser en el año 2015 cuando quien era presidenta en Corea del Sur, que era del partido también conservador, va a firmar un acuerdo con quien era el primer ministro de Japón, que era Shinzo Abe, asesinado hace relativamente poco. Firmó un acuerdo para resolver el tema de las mujeres de confort, y este acuerdo es un acuerdo que sí fue fuertemente rechazado por las organizaciones, porque el acuerdo
no tuvo en cuenta a las víctimas, no tuvo en cuenta de nuevo sus reclamos, nunca se llamó a las organizaciones y además les exigía que, bueno, nosotros reparamos económicamente a las víctimas, le mandamos la carta de perdón y ustedes tienen que sacar todos los memoriales que hay en los memoriales que están en la ciudad. No, ¿cómo vamos a sacar los memoriales? Los memoriales es parte de la lucha, es parte de la conquista. Bueno, obligaba, por ejemplo, a retirar la estatua que estaba ubicada frente a la Embajada de Japón en Seúl, desde una total falta de entendimiento de lo que es la conquista de los derechos, la lucha y el reconocimiento, ¿no?, a todas estas víctimas y organizaciones que han estado tanto tiempo luchando. Por lo tanto, fue la peor negociación que se realizó y a partir de ahí obviamente no ha habido ninguna otra respuesta. Y para cerrar, como verán, el movimiento sigue reclamando, a pesar de que tenemos muy poquitas víctimas, a pesar de que en algunos países ya no hay víctimas con vida, víctimas que sepamos, ¿no?, víctimas que hayan declarado. Y como una reflexión final, sobre todo para que estudien ciencia política y relaciones, a mí me parece un caso sumamente interesante en el este de Asia porque ha demostrado una enorme solidaridad regional. Es uno de los casos de defensa de los derechos humanos de las mujeres, donde hay una mayor solidaridad desde la sociedad civil transnacional, ¿no? Es un caso que refleja que la sociedad civil transnacional, organizada, a pesar de que en Asia estamos hablando de diferentes regímenes políticos, de diferentes conflictos geopolíticos, es una región que tiene una situación geopolítica bastante delicada, a pesar de todas esas diferencias, en este caso han trabajado con mucha solidaridad, con mucha cooperación, con mucha empatía entre las distintas organizaciones, activistas, y eso ha permitido crear como una enorme hermandad regional con un objetivo común que es la defensa de los derechos humanos de las mujeres de confort y a partir de ahí, ¿no?, de los derechos humanos de las mujeres en general. Bueno, ya quedó abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Pilar, por tu exposición. Realmente es un tema que estoy muy contenta de abarcar desde acá, desde mi propio. Nafki, no sé si, creo que no se escucha muy bien. Acércate Ah, un ok. toque más el micrófono. Ahí va. Sí. Bueno, perdón. Si quieren hacer preguntas, estamos abiertos. Si quieren, pueden dejarlas en el chat o directamente activar el micrófono. Creo que no va a poder. Muy interesante tu exposición, Pilar. Me pareció, siempre tuve un interés en cierto sentido en base a los estudios que me mostraba Nafkin. Aparte de yo estudio más cosas sobre China, además del lado chino. Y es Ah, muy interesante también, te iba a preguntar más que nada, cómo se estructura al menos el día de hoy. Vieron que, bueno, en las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Japón, que como se busca el día de un acercamiento, bueno, en base a las cosas que me han contado Nafkin también, se ve que se está suprimiendo también las charlas sobre este tema. ¿Cómo se estructuran temas relacionados con reivindicaciones de este tipo de luchas en las relaciones bilaterales de estos dos países? Que, bueno, en el caso de Corea del Sur quedaría relegado y suprimiendo su propia reivindicación. sí, a ver, el único país, podemos decir, que lo tiene como una causa de Estado, que todo lo que transcurre, todo lo organizado, lo financia el Estado, es China, ¿no? Para China, una causa nacional, así que es el único país que realmente que los museos son museos estatales, que el financiamiento que ellos reciben. En lo demás vamos a estar hablando siempre con mucho financiamiento privado, pero en lo particular, lo que vos decís, Corea tiene una democracia y como pasan las democracias presidencialistas, los dos principales serían espectros políticos, porque hablar de partidos por ahí podría ser un poco confuso, pero los dos espectros políticos principales tienen una diferencia sustantiva respecto a cómo pensar el pasado, digo, de la dictadura. Obviamente tenemos un sector más negacionista que otro, y también a las relaciones con Japón. Es como que forma parte de esa diferencia, y también las relaciones con Corea del Norte, por poner otro tema. Justamente el partido actual de gobierno pertenece a ese sector conservador que cuando está en el poder no es afín, pero el país es una democracia en ese sentido. Ellos pueden seguir haciendo sus protestas a pesar de los impedimentos que les ponga el Estado. Es decir, impedimentos, por ejemplo, son estas provocaciones muy de la democracia, sobre todo ahora con todas estas nuevas derechas, que también algo de eso sufre Corea, de poner más policías alrededor, poner una cantidad de policías por una protesta totalmente pacífica de niños sentados. Bueno, ese tipo de provocaciones existen, pero bueno, ellos viven en democracia, nadie puede negar que ellos puedan protestar, siguen protestando, siguen teniendo sus museos, porque son museos privados, siguen estando todas las estatuas en el territorio, nadie sacó las estatuas del país, y también
el país es dispar, ¿no? Porque tenemos provincias que son mucho más afín al partido, sería que reivindica la causa que no. Esto cambia en cuanto viene un presidente del Partido Democrático, generalmente tiene una postura ya visible. Afecta las relaciones sí y no. Afecta cuando adquiere como un nivel muy alto la tensión, entonces puede ser que se hagan algunas como dirían, algunas venganzas económicas, que Japón justo le diga que no le vende semiconductores, porque justo no tiene más, nada real, nada diplomático, como diciendo no hay que un freno. China, Corea tiene un vínculo determinante, cercano con Japón y con China, ¿no? China, principal socio comercial, Japón es un socio central, ¿no? O sea, aparte del país vecino, compartir una cultura, bueno, es muy profundo los vínculos con Japón. Entonces tenemos ese tipo de cuestiones, sería como más de roces en ese sentido. No llega a haber nunca una crisis diplomática gravísima. Pero para los sectores conservadores que este movimiento lo interpretan como una forma de obstáculo a las relaciones bilaterales. Entonces muchos van a ver que muchas de las quejas dicen, bueno, basta de tanto antijaponés, son tan antijaponeses o tan nacionalistas esas mujeres que no nos dejan tener buenos vínculos con Japón y eso no nos ayuda. Ese discurso está muy presente cuando gobierna el Partido Conservador. Sí, aparte teniendo en cuenta los boicots que existen por parte de los coreanos a los productos japoneses y todas estas cosas, ¿eh? No, lo mismo, ojo, se da solo cuando está el álgido de esa crisis. Claro, Se ha dado en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando fue el presidente, bueno, presidente anterior, él era justamente un presidente muy militante, muy de la transición a la democracia, ahí sí, Japón le decía, no te vendemos los semiconductores. Por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, esa famosa tienda Uniqlo, que es una tienda japonesa, que ahora, bueno, es famosa sí. porque está en Occidente, está en muchos lugares, no llevaba mercadería, cosas así. Bueno, y ellos le devuelven como esa venganza, pero solo tiene que ser en ese momento alguien, no es algo que caracterice los vínculos, no tiene que estar pasando algo en particular. No es todo el tiempo porque sería insostenible, sería en términos de ellos, ¿no? De la propia relación. Bueno, qué interesante. Muchas gracias, Pilar. No. Tadeo, ¿querés hacer tu pregunta? Dale, gracias. Bueno, primero también muy interesante la charla, triste obviamente por la naturaleza del tema, pero muy interesante la charla, sobre todo teniendo en cuenta culturas por ahí del otro lado del globo que acá, por la naturaleza de la carrera, no tenemos tanta concientización sobre muchos de estos temas. Pero quería consultarte algo que habías empezado a mencionar al final de la exposición, que era sobre los grupos negacionistas. Vos mencionaste sobre los grupos negacionistas en Japón, y yo quería consultarte en Corea cómo se maneja esto y qué políticas tiene el gobierno, el Estado, hacia estos grupos, si es que existen, ya que debido también tal vez al tabú que puede existir por los crímenes que se han cometido, puede existir esa duda que tratan de plantear estos grupos, como por ejemplo acá no sé, en Argentina el tipo de políticas que se han llevado adelante son de concientización, de reflexión, y en otros países como en Alemania es directamente la persecución penal de los grupos Mm. negacionistas. En Corea, ¿cómo es que se maneja esto? Bueno, es una muy buena pregunta, justo ahí cuando al inicio acá el profesor Amílcar decía un espacio, es claramente un tema muy de agenda, muy bueno para otra charla, diría, porque hay muchísimo para decir sobre estos movimientos negacionistas, hay una derecha muy creciente, sobre todo en Japón. No hay una política como la de Alemania. Alemania suele ser una excepción, no la norma, es decir, es lo que todos miramos como las políticas de Konrad Adenauer como algo que se debería seguir, pero no es lo que ocurre. La realidad es que lo sigue Alemania, no lo sigue el mundo. Y ni Corea ni Japón tienen algún tipo de sanción. Es decir, en ese sentido, cada uno puede publicar lo que quiera publicar. Ahí daría para una charla, habría muchísimas, como de hecho, mangas, hay un montón bueno, da para un montón el tema, ¿no? Porque yo obviamente borro varias cuestiones, hay muchas mangas totalmente controvertidas, totalmente, bueno, pero son mangas que se vendieron, diciendo, no sé, las mujeres son prostitutas, o echemos a todos los coreanos del país, bueno, eso existe, nadie lo prohíbe, nadie. Y la conquista es más lenta, como pasa en muchas democracias, conquistar a través de que, bueno, que la gente vaya pensando de otra manera. Esto tiene algún rédito mayor en Corea, obviamente, que sufre de alguna manera de estas nuevas derechas también, porque, bueno, como pasó en el discurso de las nuevas derechas, mucho de esta nueva derecha está asociada a estos estancamientos económicos que vive el mundo en la actualidad. Ellos
vienen de épocas muy doradas, pero la situación no es la situación de hace unos años atrás, ¿no? La economía ya no les ofrece el mismo trabajo, no encaja con las expectativas de la gente más joven. Bueno, todas estas frustraciones, bueno, en vez de generar movimientos que reivindiquen, que lleven a tener un mejor nivel de vida, genera movimientos de odio, ¿no? Como una propia contradicción. Y eso lo vive Corea, fue gran parte del discurso que le hizo ganar este presidente, de hecho que hasta ahora. Pero por otro lado, es bastante fuerte en Corea, entró en el mundo educativo, entonces hay como una pequeña ahí contradicción. En Corea sí se estudia en las escuelas, poquito, pero se estudia, está muy presente, es muy visible, siempre hay alguna noticia, siempre sale algo, es un tema como de recontra agenda, ¿no? Nadie en la Corea de ahora no conoce la causa, ¿no? No existe. En cambio, el caso de Japón, como no se estudia, no se, hay mucha propaganda de derecha, todo está permitido, hay en esa ignorancia, por ahí se vuelve más controvertido porque, bueno, se permiten miradas bastante aberrantes, muchas veces es que nadie sabe realmente qué pasó, todavía hay gente que dice que por ahí fueron prostitutas, que no es cierto, todo eso está como permitido y está propugnado por un montón de movimientos de derecha que son no tan recientes, pero más o menos a partir de la crisis del 97 van a ir creciendo en Japón, entonces van a ir cambiando también el discurso que tiene Japón sobre esta causa. Es un muy buen tema en realidad para otra. Habría que introducir como unas otras cositas de Japón, pero bueno, sí, sí, claramente afecta a ese nuevo negacionismo porque va en avance en realidad. Como que alguien de generaciones más viejas había escuchado más sobre el tema y ahora ellos van borrando, 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 pero no hay legislación. No acota una legislación. Ok. Mariela, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, María del Pilar. Hola. Estuve con ustedes en la mesa de Corea en septiembre, allá, Ah, y con Nafin. Y bueno, pues yo, acuerden que yo les había contado que soy de gestión cultural y acá en Mar del Plata. Y también por la naturaleza, como decía Tadeo, de la carrera, no tocamos temas que tienen que ver con Asia más que dos o tres cosas. Y un poco lo que decías vos de la transmisión de estos hechos y que no hay nadie que no sepa acerca de esto en Corea, yo quería saber cuál es el nivel de compromiso de las generaciones siguientes en tomar la posta en esta cultura, ¿no? Donde si esto se pierde, eh, queda como en deuda con las generaciones anteriores, ellos que tienen tanto interés en los mayores, en los adultos mayores y en la cultura en general, hasta que reciban lo que muchos esperan que es las disculpas reales del gobierno de Japón y qué postura han tomado los distintos gobiernos que han pasado en Corea en nivel de compromiso en favorecer esta cultura, ¿no? Este reclamo de las generaciones que siguen, porque como vos decís, ya estas señoras fallecieron y solo queda ir pasando la posta en apropiarse de este reclamo, tal vez en la cultura mm. del propio país. Bueno, voy primero a lo del gobierno porque es más fácil, porque ya me habían preguntado por los dos partidos, los principales partidos políticos, dos espectros. Es clarísimo, tiene una división tajante, entonces siempre que ha gobernado el Partido Democrático ha brindado muchísimo apoyo, por ejemplo, Kim Dae-jung les dio subsidios, apoyo, Moon Jae-in también, apoyo, visibilización, por ejemplo, por poner algo, hasta cuando fue la visita del Papa Francisco a Corea, que a pleno gobierno democrático, las pusieron ahí, ellas estuvieron en primera fila, el Papa las abrazó. Bueno, tiene un apoyo total, total, aparte está vinculado en realidad. Hay activistas de estos movimientos que han sido funcionarios del Partido Democrático, ¿no? Hay un vínculo real, por lo cual si llega el partido de oposición hay todos estos desprestigios, ¿no? Algo que creo que desde Argentina es bastante fácil de entender de alguna manera, más allá de que el paralelo en el caso no corresponda, pero sí en esta dinámica, ¿no? Entonces, no, al revés, cuando viene la única diferencia es que ellos han tratado de ir consolidando bastante su democracia, entonces han generado muchos organismos de control. Entonces, si bien cambia un gobierno y no está a favor, no puede cambiar todo. Por ejemplo, los museos no le puedes sacar toda la narrativa, porque ellos le generaron como organismos, por ejemplo, el, el, el Centro de Historiadores, que es el que asesora al Museo Nacional, entonces no puedes cambiar todo. Te tenés que tener la aprobación de esos historiadores, donde no necesariamente responden todos a tu partido. Todos fueron creando instancias así para evitar estos como cimbronazos, entonces
Hay algunos cambios muy discursivos, no hay apoyo cuando está el partido, no hay apoyo claramente, para nada. Por ejemplo, ningún funcionario ahora diplomático de Corea del Sur puede hablar de este tema en Argentina, nada, no lo puedes invitar a ningún evento, no puede aparecer una mujer de confort para nada, porque ellos tienen prohibido, está el Partido Conservador, pero claro, no borra el tema de la sociedad, porque quedan los libros de texto, porque están estos sistemas de control, no puede sacar todo. Quedan los museos, entonces de alguna manera. Y en eso voy a los jóvenes, básicamente la participación es joven, es un tema que al contrario, que fue muy difícil, que muchas generaciones más grandes no lo apoyaban, eran las más reacias, eran las que siempre pensaban que las cuestiones de género no había que hablarlas en público, y básicamente entró con el recambio generacional, con las generaciones más de la democracia, que piensan los derechos de la mujer desde otro lugar. Entonces sí, sí, en eso hay claramente una idea de que va a perdurar, porque los que están en la calle son jóvenes, no hay gente grande prácticamente, son los ideólogos, bueno, los activistas principales, pero tiene un montón de empatía en los sectores jóvenes el tema, un montón. Eh, lo de los mayores diría que es controvertido. Para hablar de otro tema, los mayores, a ver, según la cultura tradicional, en el este de Asia son muy respetados, pero el capitalismo mató muchos valores, ¿no? Como pasa también en China, los mayores también son los más pobres del país, los mayores son los que el Estado no les da un subsidio como corresponde, tienen pésimas jubilaciones, tienen una pésima política para los pobres mayores. Entonces es más controvertido que eso. Hay como una cultura que sí, que es cierto que si un mayor habla, todavía la gente como que respeta, pero ojo que cruzado con mucha marginalidad capitalista donde nadie reivindica a los mayores. Entonces es ahí más complejo, ahí por ahí da para otra discusión eh, en ese sentido. Sobre todo los pobres, ¿no? Piensen que en esta sociedad los pobres son los viejos. Y subsidios, como diría que en un país como Corea, los subsidios son tipo 300, $400, nada en menos de una semana de vida en ese país, no es nada. Al revés, tienen políticas bastante poco redistributivas hacia los mayores que deberían defender. Eh, no sé si Gracias. Almícar o Cami, cualquiera. Bueno, bueno, muchas gracias, Pilar, realmente muy interesante. Da para varias conversaciones. Perdón que te estamos bombardeando de preguntas, pero es como decía un poco Tadeo, es inhabitual que toquemos eh, algunos temas, algunas zonas también del planeta. Me quedo con esta cuestión, una cosa que sobrevoló de nuevo. em, la, por un lado, también la brutalidad de todas las guerras, ¿no? Estamos entrando en un periodo donde hasta se naturalizan, ¿no? O se secundarizan las reflexiones acerca de la guerra cuando de alguna manera estamos muy en el borde, digamos, de esas situaciones, ya estamos, ¿no? En situaciones complicadas. Pero no iba por ahí. Vos mencionaste en 1995 como un momento fuerte de conciencia por parte, digamos, eh, eventualmente de Japón, pero de la temática, gracias a ese activismo de los años previos, y coincide un poco esos años 90 también con cierta organización de la justicia transicional o comienzo, ¿no? Dentro del ámbito del derecho de la justicia transicional está justo el fenómeno de Ruanda en el 94, em, que despliega toda una serie de cuestiones hacia los ordenamientos jurídicos y un tipo de legislación que abre también para la legislación comparada internacional todo un capítulo. Eso no ingresó, no pudo, porque de alguna forma también estás describiendo negociaciones que no terminaron o acuerdos que no se lograron o ese tipo de aproximación estuvo presente en todo en todo este periodo, en estos años, en estas décadas de reformulación, digamos, de las formas Sí, 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 de la sí, sí. reparación. Sí, total, total.
Lo que se mantuvo como que como constante es decir, bueno, tenemos como estos como siete puntitos, por decirlo de alguna manera, que al final son como fáciles a la atención, así mediática, que se mantenga como el gran reclamo. Sí, entró muchísimo, entró muchísimo. De hecho, hay causas judiciales realizadas, hay distintas demandas, se organizaron demandas frente a los tribunales de Tokio. Lo que pasa es que las demandas siempre... Las demandas no es que niegan lo hecho, sino que dicen que no le corresponde al tribunal, un tribunal en Japón, definirlo, sino la dieta de Japón, que lo debería definir el Congreso. Cuando se hizo el Congreso en el año 2000, perdón, este tribunal del año 2000 de mujeres, es con la participación de todos estos organismos bajo la legislación, obviamente, todos estos cambios de legislación que vos decís. De hecho, se juzgó, se dijo que Hirohito había sido el responsable. Bueno, ahí ya tiene todo el vocabulario de época. Sí, sí, cambió muchísimo. Por ejemplo, les ha permitido hasta ir a presionar, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de Corea generalmente hace presión en la OIT, y la OIT ha sacado varias legislaciones sobre, además, es un caso de discriminación. Las Naciones Unidas han tenido 3 resoluciones sobre el caso, las 3 le exige a Japón porque que debería rectificarse, y en esas 3 no son tan iguales, va a ir cambiando como esto. En la última ya ingresa el vocabulario está de la discriminación a las mujeres como un agregado a la causa. Sí, sí, ha tenido como bastante impacto. Como, de hecho, eso es como lo que a veces le molesta al propio gobierno de Japón. Por ejemplo, cuando la causa cambia y le dice son esclavitud, hay declaraciones de Shinzo Abe como diciendo, no, esclavitud es una exageración. Vale. Y vamos a reconocer, porque en realidad cuando se quiso reconocer, lo más revisionista era reconocer que Japón tuvo un involucramiento. Pero ya decirle que Japón tenga que decir que tenía una red de trata, de esclavización de mujeres, no, les parece un exagero, lo niegan. Es esta idea de que son conceptos que ellos no están pudiendo internalizar o categorías. eh, y ha pasado con el caso de Japón, porque en el caso de Japón es muy triste, porque las pocas víctimas que se animaron a hablar, son una sociedad donde casi nadie quiso hablar, algunas eran prostitutas. Entonces, esta idea, bueno, si era prostituta, igual se merece todo eso, ¿no? No puede decir que la esclavizamos. Igual era prostituta. Bueno, hay como un montón de cambios que tienen que ver con estas categorías que no, que esos sectores conservadores, bueno, de derecha no van a asimilar, pero que entra en la causa, que la causa va a transformarse a partir de eso. Por eso las generaciones más jóvenes generó más empatía, porque ya todo este vocabulario y esta forma de percibir las demandas les parece familiar, y en los más grandes les genera la contraversión todo el tiempo de que no, de que no fue tan así. Pero sí, sí, tuvo bastante, mucho impacto. Mm. Camila, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, buenas. Quizás mi pregunta es un poco, ¿se escucha bien ahí? Sí, ¿Bien? sí, Quizás mi pregunta es un poco superficial o muy breve, pero es un tema que realmente desconozco y está muy lejos de mis temas de investigación. Es más, la primera vez que lo escuché fue gracias a Nafkin en una jornada de ciencia política de la universidad. Entonces mi pregunta es un poco relacionada, sin ánimos de querer comparar, pero un poco se me vino a la cabeza la última dictadura en Argentina y pensar que todos los delitos cometidos en ese periodo sirvieron para sentar una tradición de los gobiernos democráticos con una política exterior comprometida con los derechos humanos. Me interesaba saber si este caso funcionó un poco de la misma forma, si Corea del Sur se puede decir que tiene ahora una política exterior centrada en los derechos humanos o de los derechos de la mujer, o es una cuestión que se busca tratar en casos especiales, pero no, un poco no está atada a una política exterior del Estado en general. lo que pasa que, bueno, vamos a ver, en Argentina vamos a ver qué pasa en el correr del tiempo, ¿no? No, porque tenemos esta diferencia entre los partidos, se vuelve medio difícil. En realidad hay un partido que cuando asume tiene el compromiso, tiene, porque, por ejemplo, cuando fue el G20, la época con Macri, que se hizo acá, era el G20, que vinieron, bueno, ahí vino el presidente, que era el Partido Democrático de Corea, y qué visita hizo, fue al Parque de la Memoria. Y están las fotos con las abuelas, entonces ahí hay un compromiso tajante en ese Partido Democrático, es el partido de la transición, es el que luchó por los que estaban en dictadura, por los torturados, por miles de masacres que pasaron en Corea que no vienen al caso. Entonces ahí sí, pero no sería una política exterior constante, y además el caso de las Coreas tiene el tema de Corea del Norte también cruzado con los derechos humanos, donde ese partido, que justamente es un defensor en general de los derechos humanos, eh, no tiene en su agenda hablar de las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte,
En cambio, el partido que habla de las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte es el Partido Conservador. Ahí hay como una diferencia. Entonces, no, no. Por ejemplo, si este Partido Conservador tiene como la política exterior los derechos humanos de los norcoreanos. El Partido Democrático cree en realidad que es un tema que no se debería, que si se pone en cuestión interfiere demasiado en las relaciones, sería. Entonces la idea es como Entonces no hay no forma parte como de una estrategia de la política exterior. Ahora, visto regionalmente, de todas maneras es el país con el movimiento de derechos humanos más fuerte de esa región, pero esa región es un poco débil, podríamos decir, en ese sentido. Eh, es el más fuerte, es el más fuerte. Después, junto con algunos movimientos en Taiwán que claramente son muy fuertes por cómo se conquistó la democracia. Entonces, en ese sentido, sí, sí, podríamos decir que es un referente, es un cierto faro. Por ejemplo, si hay movimientos en Hong Kong, se conectan con los de Taiwán, con los de Corea, y hay mucho, entre ellos se premian, tienen muchas asociaciones, pero no es parte de la política exterior porque no hay consenso, no lo podría ser. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo tenía una pregunta de esto que nombrabas que recientemente, ¿se escucha bien, no? ¿O un Sí, sí. poquito? Ah, ok. Que recientemente ah, que cuando es la protesta de los miércoles en Seúl se ponen las barras de los policías. Yo me acuerdo en la oportunidad que tuve de acercarme, cuando fui justo, no, era miércoles y toda la estatua estaba totalmente vallada, estaba llena de policías, yo pensé que había algún tipo de... Fuiste post pandemia. Sí, entonces quería saber más o menos cómo las organizaciones se toman esta presencia policial de poner todo este tipo Se de... la toman como parte del repertorio conservador. Lo que pasó es que nunca llegó tan lejos como ahora. Hasta ahora, cuando había habido otros cambios, ellas podían protestar con total libertad. Ahora ha habido intentos de vandalizar la estatua, entonces hay un vallamiento que es propio de la organización para que no le rompan la estatua, no la vandalicen. Y el gobierno en respuesta las corrió, no las deja estar literalmente enfrente, les corrió un vallado hacia un costado. Nunca llegó, fue parte, es esto como auge de las nuevas derechas, fue parte de la campaña del presidente, parte de la campaña del presidente actual fue desprestigiarlas, decir que eso es mentira, que el movimiento es corrupto, este discurso de la corrupción de los derechos humanos también entró. Porque obviamente algunos proyectos se hacían con financiamiento del Estado, algunos, sí, pero tenían. Entonces, no, al contrario, fue parte de su campaña de desprestigio, que lo usó en su campaña. Entonces, es el peor momento, sería, desde que ellos han empezado. Más allá de que otros presidentes no les dieron apoyo, pero no les mandaban un ejército de policías para cuidar. No era necesario llegar tan lejos. Y ahora sí. Y sobre todo mucha campaña de desprestigio diciendo que hay corrupción, que eso, que es mentira, que las usa. Sí. Bueno, Lola, ¿me pregunta? Sí, después. Hola, sí, Nada. perdón, no podía activar el sonido. Bueno, hola a todos y a todas. Darle las gracias primero a la doctora. Es interesantísimo escucharla y me quedaría como haciendo mil preguntas, pero eh, puntualmente tengo este interés porque en un momento habló de las edades, ¿no? Y todo el tiempo hace en referencia a mujeres. Sin embargo, digo, sin este control que había, porque mencionaba que no tenían incluso a veces nombre, imagino tampoco un registro de edades, ¿no? Por una cuestión de los espacios donde vivían, lo regional, esta cosa del campo, de la pobreza. Pero si entra, mi pregunta va por si entra en debate si se hablaba de mujeres o de niñas. ¿Por qué no se menciona o no se... Es una muy buena reflexión, ¿eh? Muy buena pregunta. Es difícil, ustedes saben que ser niño, adolescente, joven es una construcción cultural. Y esta construcción cultural fue cambiando, vendrá a ser. Ahora, de hecho, la estatua se llama la estatua, en la traducción es la estatua de la paz, pero en realidad en coreano se llama la estatua de la niña de la paz. Y es la niña la palabra. Esa palabra niña no hubiera sido tan concebible en la época porque
estaban muy prontas, muchas ya a la edad de que, bueno, de que podrían casarlas, aunque se han llevado mujeres, depende un poco, hay un rango entre 16 a 20, que serían las mujeres que podían, pero se han llevado mujeres hasta de 12 años. Entonces, cuando van de 12 a 14, generalmente ya para la época no, porque estaba prohibido, no se casaban a esa edad. Pensá que además por la alimentación y la mala vida pasan muchos testimonios, ellas tenían 15, 16, jamás habían tenido un periodo tampoco. En esa alimentación tan deficitaria, ni siquiera se habían indispuesto, como decís vos, ni siquiera conocían, muchas se creían que se estaban muriendo porque les llega el periodo estando en esos lugares, ¿no? Pensando Claro. que se estaban muriendo. Entonces depende un poco en la concepción, cuando se las llevaron un poco más cerca de la edad que tradicionalmente las casaban, no se las veía como niñas, pero cuando eran muy chicas sí hay testimonio de esa víctima que yo mostré en la foto, se la llevaron tan joven, tenía 14 años, que cuando llega a la estación de confort, ella escucha un soldado que dice, pero no será demasiado chica. Y bueno, es como que depende un poco ahí. Pero en la cultura ahora del siglo XXI, sí, como decís vos, queda un poco estereotipado que eran niñas, ¿no? La estatua es la niña de la paz. No Ok, tanto para la cultura de la época, no tanto cuando ellas hablan, es un poco más contradictorio. Ellas lo que ven es, se nota porque siempre hablan de su familia, de sus madres, es como esta cosa de que se las llevaron muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Eh, pero sí, se sentían muy ingenuas, muy niñas en ese sentido, ¿no? claro, lo pensaba más que nada incluso desde lo jurídico, ¿no? Esta o sea, la tipología de movimiento Según feminista. lo jurídico igual sí, porque para Japón a esa edad no podían reclutarlas como prostitutas. Claro, No, bueno, eso. ahí sí, Porque está digo, en violación de su legislación. Japón tenía legislada la prostitución y sí está en violación de su legislación. Pero depende, también se llevan mujeres de 18, ¿no? O de 17, que ahí sí, sí, ya depende un poco. digamos que está en debate, el tema está en debate todavía, o empieza ahora a surgir un debate en cuanto a si hablamos de mujeres No, o yo de... creo que en este caso ya no es tan relevante eso porque está probado que fue un sistema de esclavización sexual. Me parece que le da por ahí más empatía a la causa, escuchar como esa fatalidad y más, bueno, esta mirada, como decís vos, ya que el que dona el estatua, el artista ya crea que son unas niñas, ¿no? Eso ya es un cambio cultural, eso no es que ya tengan que decir que eran o que dejaban de ser, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, Catalina, y creo que ya es la última. Buenas, capaz que hago una última pregunta, pero en base también a lo que estaban hablando me suscitó esa duda, de que también, bueno, según lo que estabas hablando vos, Pilar, de que muchas veces o sea, la lucha por esta causa depende mucho de las vicisitudes de los gobiernos que van sucediendo, y si esto no puede llegar a también resultar como una oportunidad para que estas causas o estas mujeres encuentren vínculos en otras naciones internacionales, eh, para, bueno, poder encontrar puntos en común en ciertas cosas. Yo recuerdo que o sea, en Argentina se había hecho como una especie de muestra sobre la esclavitud sexual en Asia, en el este de Asia, Sí, el en 20 le SESMA. hicimos, claro, Sí, sí, le hicimos hacer la ESMA, porque se iba a colocar supuestamente una estatua y al final fracasó sí, la está la propuesta. estatua acá todavía, que no se colocó todavía, está en No se Lima. colocó, Quiero exacto, preguntar por está eso. está guardada en un sótano por estas presiones de Japón, nadie se anima. Bueno, ustedes saben, a veces las élites políticas tampoco es que saben mucho, entonces frente al miedo mejor no hacer nada y estas cuestiones que pasan. No, separo varias cosas. Sobre vínculos regionales hay muchísimos, vínculos con organismos también, y redefinición de la causa también. Por ejemplo, en Corea muchos ya empezaron a trabajar por otras causas. Por ejemplo, bueno, en Corea les han hecho memoriales a las víctimas de Vietnam, considerando que los soldados coreanos participaron de la guerra de Vietnam, violaron mujeres en la guerra de Vietnam, y bueno, hay un memorial en uno de los museos también en empatía, ¿no? En solidaridad con las víctimas de Vietnam. No ha habido casos posteriores de una red, sería de trata de esclavización, pero obviamente estamos en un país donde después vio la guerra de Corea, es decir, obviamente tenemos las bases, además de problemas que han tenido con el propias bases militares que todavía tienen el territorio. Entonces, empatía regional hay y solidaridad con algunas regiones también, que se trabaja en conjunto. Hay y forma parte sobre todo de la agenda actual, a raíz sobre todo de que las víctimas ya cada vez hay menos, entonces la idea es seguir expandiendo esa red. Entonces eso me parece que sí, que ya existe como en las agendas de trabajo, pero algo más preguntaste y ahora se me olvidó justo, lo llegué a notar.
¿Algo más en No, bueno, básicamente eso, con conexiones con la región de, ya, bueno, de nuevo, nosotros en con la Argentina no región, tenemos cosas similares, con las pero diásporas, porque las comunidades sí. coreanas, por ejemplo, en Estados Unidos es muy visible. En Estados Unidos, además, hay lugares donde las diásporas de Asia viven en los mismos lugares. Mm. Entonces, en Filadelfia, en California, entonces ahí ya es una participación mucho más, más dialogada, porque participan descendientes filipinos, japoneses, descendientes japoneses que no están con estos gobiernos, obviamente. Bueno, entonces ahí sí hay más presión. Acá la comunidad no es tan grande por ahí para hacerlo visible, pero sí, sí, también empieza como con las comunidades afuera. En la región es bastante más conocido, hay mucha solidaridad Mm. regional. Más allá de que está esto de que no es que hay una batalla ganada, ¿no? En No, el no, sentido, sí. ¿no? Del discurso. Sí, pero está bueno que también se puedan formar, si bien de nuevo, o sea, capaz que no es tan fuerte en la región este reclamo, acá podemos empatizar en ciertos casos. Por eso mismo esta Hay una misma corrección, el muestra reclamo es es esa. fuerte, lo que no es que no logran ganar a veces la batalla, pero Claro, el sí, reclamo sí, es sí. fuerte. El reclamo es fuerte, el reclamo es visible, está todos los miércoles, es fuerte, fuerte, fuerte el reclamo en ese sentido. Pero como pasa con la política, ¿no? Los derechos humanos no logran ganar a veces las disidencias. Ellos tienen estos partidos y el que vota a los conservadores simplemente por oposición al Partido Democrático ya va a decir, no es que no es que necesariamente la persona está a favor de la violencia contra Mm. de violentar a las mujeres, pero bueno, en ese sesgamiento que provoca lo político partidario o las afinidades políticas hace que termine negando estas causas. Bueno, muchas gracias, no te tomo más tiempo. Nada. Bueno, ya estamos con el tiempo. Sí, creo que ya no hay ninguna otra pregunta, así que creo que ya podríamos finalizar. No sé si Almita quiere dar unas palabras finales. No, quería tan solo agradecerte, Pilar. Realmente ha sido una conversación muy interesante. Pensando un poco, hay toda una parte que no pudimos hablar un poco y nos vendría muy bien, ¿no? Porque digamos, ahí tratando de armar este observatorio y una de las cosas es dialogar con académicas como vos, con tanta trayectoria, sobre todo trayectoria en construir también eh, instituciones o programas de maestría, líneas de investigación. Sé que eso también es parte de la función intelectual y te invitaría para una conversación específica sobre eso, para volver a abrir los temas, pero para ese perfil tuyo como académica que me parece muy interesante y es interesante también para socializar y compartir con el resto. Por mi parte, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias Bueno, yo quiero aprovechar y también quiero agradecerles a ustedes y bueno, un poco tomo ahí a Milcar lo que decía, él también es un investigador y cuando uno investiga, nada más grato que le hagan un montón de preguntas, ¿no? Pareciera que no, pero dar esas charlas así un poco empáticas donde el público, no, uno no sabe al final si hay un interés, así que les agradezco también, ¿no? Me parece que todas esas curiosidades a uno los nutren también, uno lo hace reflexionar y sobre todo es un placer poder compartir y que haya esas devoluciones, así que gracias también por las preguntas que lejos de pesar forman parte, me parece, de la satisfacción que a uno le da compartir los trabajos que uno hace. Entonces quedamos que vamos a seguir conversando, Vamos Pilar. a seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces. cerramos entonces. No sé si Catalina querés dar las últimas palabras. Que las de Nafkin, por favor, que ella No, fue no, la que coordina todo. como levantaste la mano, pero entonces Ah, sí, no, no, Nafkin, no, puse los dale, aplausos nomás. dale, Nafkin, el cierre a la Bueno, actividad. sinceramente, muchísimas gracias, Pilar, por tu disposición y por dar esta charla. Realmente muy contenta del resultado y bueno, espero que podamos volver a coordinar en un futuro. Y bueno, también gracias a todos los chicos que estuvieron presentes y especialmente a Camila Caballero, que fue la que hizo los flyers y la que más se ocupó conmigo de la publicación y la difusión de la charla. Bueno, así que creo que ya podríamos cortar. En serio, muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Entonces algo. Chao, hasta luego.